nuestra moderadora favorita, la periodista, subdirectora, etcétera, etcétera, del diario.es, Neus Tomàs. Por aquí, ven aquí. Que aparece en el escenario y sale el sol. ¿Verdad? Hija mía, vas a moderar... Ya está, solo esta y ya está. Ya no hay 2 sin 3, que no tengamos que moderar nada, alguna cosa más. Bueno, vamos a hacer una tertulia, van a hacer ellas una tertulia de 45 minutos. Pocos me parecen, porque el tema es muy interesante, que el tema es la verdad en la esfera pública. La verdad en la esfera pública. La verdad en la esfera pública. ¿Qué pasa? Vale. Para hacer esto, por favor, que aparezcan en escena la filósofa, un aplauso para ella, Remedios Zafra. Mírala. Ayer estaba en el Spy Brosa, hoy estás aquí, Remedios. ¿Qué tal estás? Compañera, qué maravilla. Leeros, por favor, de ella, cuando salgáis de aquí, podéis ir a la FNAC, donde queráis, el informe, tu último libro en anagrama. Muchas gracias. El informe que... mira, claro, aplaudes. No te lo has leído ya, ¿eh? Mira, se lo ha leído la señora. Tengo lectores, ¿eh? Remedios Zafra, bueno, por fin una filósofa. Uy, hoy tenemos pues espérate, porque queríamos, ¿no? ¿Hay qué tal en la Spy Brosa? ¿Estuviste en la Spy Brosa o no? ¿Dónde estuviste ayer? Ayer en Brosa, en la escuela Brosa, y antes de ayer presentamos el libro, sí. ¿Ves? ¿Del que hablas? Estás informado, ¿eh? Estoy en todo. Bueno, es que yo lo sé todo. No soy filósofo porque no hace falta ni que lo piense, ya lo sé todo. Bueno, la senyora Judit Carrera, directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, un aplaudiment per ella. Judit. ¿Qué tal? Molt bé, gràcies. Buenísima, ¿no? Yo creo que hay unas entradas, no sé si gratis o algo, para los socios, para ver los socios del Suburbia. diario.es, para la exposición esta que hay ahora de los americanos, estar en barrios, ¿cómo es? El urbanismo. Suburbia. Podeu anar-hi, porque luego, para una cosa que es gratis. Y luego, por favor, el señor Santiago Albarrica, filósofo también, aunque él dice que ya no quedan filósofos. ¿Qué tal, Santiago? Encantado, un placer. Igualmente. Bueno, 14 palabras para después del capitalismo, editado en revista Contexto, es uno de tus últimos libros también maravilloso. Y luego, Santiago Albarrico, perdona que te lo saquemos otra vez, pero es que él es el hijo de Lolo Rico, pero yo había trabajado con tu tía, que yo creo que con tu madre se llevaban un poquito mal, las cosas como son, o no lo sé, porque tu tía era Ketty Rico, directora de Mía, y yo era de Marie Claire, y la tenía allí todo el rato. Yo porque le caía bien, pero era de armas tomar tu tía, las cosas como son, ¿eh? Y era muy fuerte, muy fuerte. Hombre, Mía había sido esa revista que estaba al Pronto y estaba Mía luego, o sea, la revista, y dejó de dirigirla a tu tía y se fue a la mierda. Igual que tu madre dejó de dirigir esto de la bola de cristal, la mierda, la televisión española, la mierda también, o sea... Cada vez que estas familias, o sea, cuando este señor deje el escenario, toda la Plaza Cataluña a la mierda también. O sea, es que esta familia es increíble, claro. Bueno, vais a hacer un tema que es la verdad en la esfera pública. Ya os apañareu. Un aplauso para ellos. ¡Viva la filosofía! ¡Viva las filósofas! Bueno, después de lo de Marc, vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Els socis i sòcies del diari ja sabeu que els diumenges intentem sempre aturar-nos un moment en una secció que es diu El racó de pensar i sempre al Festival del Diari reservem una taula pel pensament. El que intentem és pensar i que ens obliguin a pensar. Per això tenim aquests convidats. Ens fa molta il·lusió tenir-los. I si us sembla, em passaré al castellà perquè tant la Remedios com el Santiago no són d'aquí i per tant serà més fàcil tenir una conversa fluida. Faig una presentació molt breu però crec que val la pena. La Remedios Zafra es profesora universitaria, es investigadora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es escritora. Ahora nos destacaba Marc el último libro, el informe, pero también tenemos el bucle invisible, tenemos Frágiles. Este del informe, que os recomiendo, lo que analiza es un poco el desafecto de los trabajadores hacia un sistema donde la burocracia nos come muchas veces, ¿no?
nos deshumaniza y a veces las tecnologías, hemos hablado en la primera mesa también de eso, pues pueden ayudar a emanciparnos o no, no está nada claro. Santiago Albarrico, aparte de su familia, es filósofo, es también escritor. Tiene tantos libros que no puedo citarlos todos porque me como el tiempo. Desde Todo el pasado por delante a su ensayo sobre España, que yo creo que es de los imprescindibles, Las reglas del caos, o últimamente esta antología de artículos que presentaste hace poco también aquí en Barcelona, titulado De la moral terrestre entre las nubes, y creo que es a través de tus artículos y de ese libro, esa compilación de artículos, lo que tenemos es una mirada muy interesante de la sociedad. Tu mirada, y creo que una mirada que compartimos muchos. Judit Carrera es politóloga, es gestora cultural, es directora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Yo lo he dicho muchas veces, se lo he dicho en privado, se lo digo en público, es un trabajo imprescindible el que hace este centro. Ella personalmente ha trabajado en distintos países. De tu labor siempre me gusta destacar tu apuesta por la educación, por vincular la cultura a la educación y por hacer que el conocimiento sea accesible a todo el mundo, ¿no? Y que no sea una cuestión de élites, ¿no? Ese es el riesgo que siempre hay y, por lo tanto, gracias al CCCB y a ti personalmente por el trabajo. Bueno, nos hemos propuesto hablar de la verdad, que así como concepto es un poco amplio, que no es un tema que empecemos a hablar hoy, ni esta semana, ni en este siglo, porque desde la verdad teológica a la de los evangelios, a la llamada verdad absoluta, en fin, podríamos irnos muy atrás, ¿no? Podríamos también titular El mundo y las realidades de Descartes, por lo tanto, a lo mejor no hay una sola verdad y hay más de una verdad. Tenemos en la ciencia del siglo XIX cómo insistía en la veracidad de los hechos. En periodismo muchas veces la verdad y la veracidad no significan lo mismo y son igual de interesantes e igual de necesarias, ¿no? En todo caso, vamos a aterrizarlo porque no estamos en un aula de universidad y además estamos muy contentos de que nos haya salido el sol. Voy a empezar con una pregunta rápida y no fácil, ya lo entiendo, pero para vosotros sí. Remedios, ¿existe una sola verdad? O como decía Nietzsche, no hay verdades o no hay verdad sino interpretaciones. Podríamos también preguntar, dar un giro a la pregunta, no ya si existe una sola verdad, sino existe una única forma de entender la verdad, y no existe una única forma de entender la verdad. Desde que la verdad, siendo un concepto complejo, necesario para la sociedad, ha sido vista desde múltiples perspectivas. Desde la filosofía, por ejemplo, el realismo habla de verdad cuando hay una correspondencia entre las afirmaciones y los hechos. Decimos, ha dejado de llover y podemos comprobar, ha dejado de llover. Es una verdad. Bajo este enfoque realista sí que se puede defender que hay verdades y hay una objetividad en la verdad. Pero hay otros muchos enfoques, múltiples como para comentar aquí, pero por poner unos ejemplos, el constructivismo o el relativismo, que argumentan que hay muchas verdades atendiendo a los contextos, atendiendo a la posibilidad de construir esas verdades y atendiendo también al consenso al que se llega en torno a las verdades. Yo añadiría también, como ante esa pregunta de una única verdad, que ante todo hoy, ahora, en el mundo que vivimos, hay muchas lentes para enfrentar, entender y abordar la verdad. Y pongo un breve ejemplo porque sé que quienes nos escucháis, igual cuando utilizamos determinadas metáforas nos entendemos mejor. Yo llevo audífonos y para mí los audífonos son una metáfora de esa lente que me permite
escuchar mundo invisibilizándose como lente, ¿no? Yo creo que hay muchas lentes que permiten visibilizar mundo, pero que se nos hacen invisibles. Y hoy en día ese audífono a mí me permite, en función de la configuración, me permite escuchar a los pájaros. Si no tengo determinados tonos configurados, me permite escuchar una u otra cosa. Yo creo que en relación a la verdad y al abordaje de la verdad, lo que encontramos son muchas lentes que nos permiten enfrentar, entender y abordar la verdad de una o de otra manera. Santiago. Bueno, a ver, resulta muy complicado abordar el tema porque creo que cuando pronunciamos la palabra verdad nos estamos refiriendo a muchas cosas muy distintas, ¿no? Es decir, hablar de la verdad con artículo es convertirla en un sujeto y no en un predicado. Y naturalmente, si decimos Dios es la verdad, pues a partir de ahí, de alguna manera, quedas inhabilitado para buscar la verdad en el mundo. O desde el mismo momento que conviertes en un sujeto la verdad, ya sea Dios, o sea el marxismo, o sea cualquier otra cosa, de alguna manera la verdad se convierte en un concepto religioso. Si hablamos más bien de la verdad en la esfera pública, y eso nos implica también a hacer un recorrido a través del uso que, por ejemplo, la ciencia ha hecho de la verdad, pues nos encontramos con que sí que podemos decir de algunas cosas que son verdad, no que son la verdad, porque eso implica inmediatamente reducir toda la complejidad del mundo y todas las posibilidades hermenéuticas e interpretativas del mundo a un solo sujeto. ¿Sí puedo decir entiendo que entonces lo primero que tenemos que hacer es quitarle el artículo. Yo le quitaría el artículo y entonces diría que sí que hay cosas que son verdad. Por ejemplo, es verdad que la Tierra gira alrededor del Sol y es mentira que la Tierra sea plana. O por poner ejemplos, digamos, más complejos de política actual, podemos decir que es verdad que Feijóo ganó las elecciones el 23 de julio, pero es mentira que eso le dé derecho a gobernar. En consecuencia, creo que es muy importante, y más ahora que nunca, y si hablamos de la esfera pública, recordar que sí, o sea, que la pelea por la verdad en ese sentido, por verdades que es necesario desentrañar, es fundamental. Porque la esfera pública naturalmente se caracteriza por el debate. La verdad en este sentido va a ser siempre de alguna manera el resultado de un debate que va acompañado siempre de investigación periodística, que va acompañado siempre de reflexión, que va acompañado de argumentación. Si eliminas todo eso, si eliminas el espacio público, eliminas la reflexión, la investigación, eliminas por tanto el deseo mismo de hallar una verdad, allí donde hay solo oscuridad, premeditada o no, pues lo que hacen es renunciar a la posibilidad de distinguir entre la verdad y la mentira. Y luego, si quieres, hablamos de esto, que a mí me parece muy importante, que es lo que ha tenido que ocurrir para que esos criterios, más o menos frágiles, que hasta ahora nos permitían tratar de escarbar en la opacidad de los acontecimientos para poder momentáneamente decir de algo que es más verdadero que otra cosa, que es lo que está ocurriendo para que esos criterios hayan quedado muy debilitados. Claro, ahora lo hablamos, pero tú citabas un ejemplo de política para que todo el mundo lo entienda, pero me acordaba de la frase esta de Paul Auster que él decía, ni siquiera los hechos a veces dicen siempre la verdad. Y ahora en estos tiempos todavía más, ¿no? Hemos llegado al punto en que a veces incluso los hechos podemos considerar que son verdad, con artículo o sin artículo. No sé si Judith quiere decir algo. Adelante, Sí. No, a ver, quiero decir, ¿qué es un hecho? Un hecho fundamentalmente es un constructo lingüístico. Y naturalmente, allí donde hay donde está la lengua en juego, está el núcleo mismo de la lengua, que es la libertad de mentir. Somos seres humanos porque somos capaces de mentir. Y esto no hay que olvidarlo, que es la mentira inscrita en el corazón mismo del lenguaje el que garantiza que seamos libres. Tenemos que utilizar la libertad, por lo tanto, contra la mentira. Pero construimos los hechos con las palabras, ¿no? Y por lo tanto tenemos que decidir entre todos qué es un hecho o no. El problema además ahora es cuando los hechos ya no son palabras, son más bien imágenes, son memes, son eslóganes, son tweets.
Y eso, y además emitidos a una velocidad que es totalmente incompatible con los procedimientos que permiten elaborar en común un hecho, ¿no? La mentira, yo creo, para decirlo también en forma de tuit, ¿no? La mentira es rápida, es excitante y es transformadora. Y la verdad es, por el contrario, lenta, trabajosa y no cambia nada. O demasiado tarde. ¿Estás de acuerdo con este diagnóstico muy preciso y no sé si realista o pesimista? No sé decirte. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Neus, es un placer estar aquí. Y nada, estoy absolutamente de acuerdo en esta cosa que mencionabas de la rapidez con la que la mentira circula hoy en día, ¿no? Y la dificultad de elaborar la verdad en la esfera pública. Yo creo que la cuestión de la verdad es una de las cuestiones de todos los tiempos de la filosofía, ¿no? Pero que lo que ha cambiado en los últimos tiempos es las condiciones de elaboración en la esfera pública. Lo que realmente se ha transformado es la esfera pública, ¿no? La cuestión de la verdad o la relación entre verdad y política, por ejemplo, ¿no? Es una cuestión de todos los tiempos que no es de ahora, ¿no? Pero ¿por qué nos preocupa tantísimo la verdad hoy, ¿no? En relación a otros tiempos? Quizás es que se nos ha derrumbado todas las condiciones que estructuraban la deliberación en la esfera pública, si lo hablamos en términos habermasianos, ¿no? Que había un cierto consenso en el que el intercambio de opiniones a través de la razón, ¿no? A través de la información en la esfera pública podía contribuir, ¿no? A reforzar la esfera democrática, ¿no? Esto hoy en día está tambaleando por muchísimas razones. Es evidente que el factor tecnológico es uno de los que ha transformado completamente las condiciones en las que elaboramos la discusión pública, ¿no? Pero realmente yo creo que hay un desconocimiento, una incertidumbre o digamos, incluso una estupefacción por la dificultad de saber cómo se configura hoy la opinión pública, ¿no? O sea, nadie sabe, ¿no? De repente aparece Alvise, ¿no? Y muchísima gente no sabía ni quién era, ¿no? Y tiene 800.000 votos, ¿no? ¿De dónde sale eso, ¿no? Y cómo se configura de esta forma tan rápida. Bueno, en la mesa de periodismo, Sol Gallego Díaz nos comentaba que a veces los mismos periodistas, por una aparición de un tuit que a lo mejor no sería informativamente nada relevante, acabamos en esa vorágine convirtiendo en noticia o dando a conocer algo que se acaba difundiendo en el espacio público sin que realmente tuviese ningún interés a priori informativo, ¿no? Precisamente con esto que comentas de cómo lo vivimos como comunidad, como sociedad, yo pensaba, por ejemplo, viendo algunos debates televisivos, pero también en el Congreso de los Diputados o aquí en el Parlamento, te preguntas si hemos llegado a un punto en que la verdad ya no interesa o interesa menos que convencer a los tuyos, sea verdad o no lo que les estés explicando o sea más o menos creíble, ¿no? ¿La verdad tú crees que interesa o no? No digo a nuestro público de hoy, sino en general. No, es que es lo que estamos comentando, ¿no? Esta dificultad, o sea, la cuestión del debate razonado, ¿no? De intercambio de opiniones, ¿no? Esta lentitud en la formación de la opinión pública hoy en día se ha roto, ¿no? Entonces, la rapidez en la que tienes que opinar, tienes que expresar tus perspectivas sobre el mundo, ¿no? Gana tantísimo que se acaba imponiendo y esto es lo que vemos. Yo creo que la resistencia a esto sería empezar a boicotear estos mediadores tecnológicos, ¿no? Ahora mismo, después de hace 30 años o 35 años que nació Internet, pero ahora mismo ya no podemos alegar ignorancia sobre los efectos de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Sabemos que están programadas para esto, no es que, ¿no? Una cosa que nació como para democratizar el acceso a la información, para democratizar el debate público, para rendir cuentas, ¿no? Hacer que el poder político rindiese cuentas. Ahora mismo, después de, ¿no? los últimos 15 años, ya sabemos, hay cantidad de informes, hay Cambridge Analytica, ¿no? Sabemos perfectamente que no simplemente tienen algunos efectos adversos, sino que realmente están programadas precisamente para hacer esto, ¿no? Y sin embargo estamos todos allí pendientes de Twitter, de TikTok, ¿no? Que son redes, bueno, no sé, yo creo que aquí habría que hacer realmente un movimiento de resistencia contra esto. Sí, a mí me parece muy interesante la pregunta que planteas sobre si interesa la verdad en relación o interesa más convencer al otro, porque creo que se ha sobrepuesto la apariencia de verdad frente a esto que comentábamos
unirnos a ese esfuerzo por conocer verdad. Santi hablaba de cómo la verdad, al igual que la justicia, al igual que todo aquello a lo que damos, todo aquello que nos sostiene socialmente, suele requerir tiempo y suele requerir concentración. Y los medios digitales y especialmente la vida en las redes de las que estamos hablando, que en gran medida condicionan la transformación en las formas de enfrentarnos a la verdad en la actualidad, tienden a primar esa apariencia y tienden también, yo creo, que a hacernos pasar por alto una cuestión que se comentaba antes sobre los hechos. Cuando hablamos de los hechos, cuando no teníamos internet, cuando no estamos acostumbrados a llevar ese apéndice de una pantalla que nos permitía el contacto con el mundo y con los otros, los hechos eran tangibles, pero los hechos a los que mayormente nos referimos están mediados. Y cuando algo está mediado, es decir, cuando algo está interfaceado por una pantalla y, por tanto, susceptible de ser modificado, editado, siempre nos genera esa duda sobre la realidad de lo que estamos viendo. A mí a veces me gusta referirme como marco de fantasía a esa pantalla que no nos deja claro si aquello realmente está comprobado, si aquello es una cuestión, una información verificada, si es algo ficticio, si es algo... ¿Cuál es el carácter? Porque el contexto que verifica, que da credibilidad, es un contexto cada vez más importante para entender qué es lo que estamos viendo. En el contexto artístico, esto lo llevamos viendo en las últimas décadas del siglo XX, cuando se hablan de apropiaciones. Una obra apropiada es una obra que de pronto descontextualiza algo, que lo ves en otro lugar y te genera un choque, ¿no? Pero normalmente hay un contexto estético, artístico, que te da una pista de que esto debe ser visto de otra manera. Pero en esa diversidad y mezcolanza que tiene una lectura muy positiva, que es la lectura de poder acceder a mucha información en teoría democráticamente y poder ofrecer información, pero donde paralelamente acontece de una forma muy rápida, muy ágil, desinformación y burbujas informativas que distorsionan la verdad. Y insistía en que el asunto era muy importante porque cuando lo que interesa no es ya la verdad, cuando la pregunta que nos hacemos es si esto es verdad o no es verdad, sino lo que le interesa es convencer a los otros, estamos hablando del gran logro de las redes sociales concebidas como espacios, como espejismo de espacio público, pero bajo dominio privado. El gran logro de esas redes para los creadores de las redes no es crear espacio público, un espacio público democrático, sino alentar esta idea de que los sujetos tenemos una función más de producto que de un agente autónomo, y como sujeto producto que se expone no busca convencer a los otros, busca en todo caso esa persuasión de conseguir una mayor influencia para lograr sus fines, para lograr el fin que pretende el sujeto que está, pienso por ejemplo en Alvise, o pienso en Trump, o pienso en personas que pueden ser ejemplos de cómo distorsionando la verdad y buscando esa primacía, ¿no?, de convencer, llegan a posicionarse como verdaderas figuras donde lo de menos es cuestionar, porque simplemente la acreditación que viene de los números que congregan personas que pasan muy de largo por la verdad, porque lo que quieren es ese convencimiento, y ese convencimiento se suele apoyar mucho más en ideas preconcebidas, claro, en cuestiones mucho más emocionales que reflexivas, y por tanto que requieren
poco tiempo. Y yo creo que el tiempo es una cuestión importantísima cuando hablamos de verdad en las redes y en la actualidad, porque el tiempo es lo que se ve boicoteado casi en primer lugar. Se buscan esas dinámicas rápidas en las que parece que solo puede entrar en juego los prejuicios, las ideas preconcebidas o ideas más efectistas que puedan seguir en esa línea de hacer aumentar los números de seguidores y hacer aumentar unas audiencias que van posicionándose como un nuevo valor, como ese valor escópico que es el valor de lo visto. Claro. Los ojos como la nueva moneda, lo más visto como algo que tiene a lo que curiosamente se le da un crédito que no merece. Santiago. Sí, no, quería prolongar la reflexión de Remedios, porque es verdad, yo decía, la mentira es rápida, es transformadora y es excitante, y naturalmente su medio conductor privilegiado son estas nuevas tecnologías y estas nuevas redes que lo que hacen, más allá de las manipulaciones, yo creo que es importante quizá afrontar que hay una estructura material que ya no depende ni siquiera de las voluntades de los que la gestionan, que de alguna forma erosiona permanentemente la atención. Pongo dos ejemplos. Recuerdo que hace unos años, escribiendo un libro sobre islamofobia, recogía un estudio que habían hecho con profesores de institutos, por tanto con gente muy formada y vamos a decir que en general orientada hacia la izquierda, y les pedían que al lado de una serie de palabras que les daban, en 8 segundos, por cada una de ellas, escribieran lo primero que les venía a la cabeza. Y claro, era terrible ver que profesores con formación universitaria, orientados hacia la izquierda, al lado de la palabra Islam ponían sistemáticamente violencia o terrorismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que no estaban respondiendo ellos, no estaba respondiendo su formación, no estaba respondiendo su capacidad de reflexión, estaba respondiendo una sociedad que a través de toda una serie de mecanismos ha identificado esas dos palabras. Si les hubieran dado 10 segundos, 15 segundos, 25 segundos, un minuto, con toda certeza, la respuesta hubiera sido muy diferente. Hay un libro que recomiendo, que se llama El valor de la atención, sí, es de espectacular. Johann Hari, ¿no? El que da datos espeluznantes. Cuenta cómo un niño de 8 años, de media, solo es capaz de prestar atención a un mismo objeto o actividad durante 65 segundos. En el caso de un adulto eso aumenta a 3 minutos. ¿Qué ocurre entonces en un mundo en el que en 65 segundos, en 8 segundos, en 3 minutos tenemos que tomar una posición frente a conflictos de una complejidad enorme, lo que está ocurriendo en Ucrania, en Palestina, el cambio climático? ¿Qué ocurre cuando, además, los políticos tienen que tomar decisiones entre 65 segundos y 3 minutos, cuando los candidatos electorales nos tienen que convencer en ese mismo tiempo? Es imposible usar la verdad. La verdad queda desterrada como estrategia de acceso a las grandes mayorías sociales. Y los que pretendemos decir la verdad y desde la política decir la verdad, lo que estamos obligados es a buscar procedimientos en virtud de los cuales la verdad pueda parecer tan excitante como la mentira y se pueda emitir de manera tan vertiginosa como la mentira. Yo creo que hay una cuestión que es puramente mecánica y que tiene que ver con la constitución misma de los medios digitales, de las nuevas tecnologías. Sin atención no hay reflexión, no hay pensamiento, no hay opinión y por lo tanto no puede haber nada verdadero. No podemos de ninguna manera ponernos de acuerdo todos para decidir qué es más cierto y qué es más falso. Y a mí eso me parece en estos momentos fundamental. Sin atención no hay verdad, no hay atención, por lo tanto somos presa de toda esta multiplicación viral de bulos, fakes, posverdades, hechos alternativos que no tenemos tiempo de cuestionar. Y además lo sabéis los que os dedicáis al periodismo, que la verdad siempre llega tarde, ¿eh? Y por eso no cambia nada
me acuerdo que todo esto, pero yo creo, perdona un momento, todo esto comienza porque tiene la vertiente tecnológica, pero tiene una vertiente histórica. Para mí empieza en el año 2003, cuando George Bush, antes de la invasión de Irak, sale a decir que va a invadir a Irak sobre pretexto de que tiene armas de destrucción masiva. Todo esto lo dice ante las cámaras de todo el mundo, a sabiendas no solo de que él miente, a sabiendas de que todos los que le están escuchando saben que miente. Y mentir sirve también para esto. Mentir sirve no ya para hacer creer que algo que es mentira es verdad, es para hacer que ninguna verdad a partir de ese momento pueda ser creída. O sea, revientas aquellos marcos en los cuales se puede discernir la verdad de la mentira. Eso se traduce inmediatamente, pocos días más tarde. Berlusconi, tras la muerte de un oficial italiano del ejército adscrito a los servicios secretos, se llama Nicola Gallipari, que fue tiroteado por marines estadounidenses, no pudieron negarlo porque era muy evidente, y Berlusconi dijo esta frase, inaugurando, yo creo que es una época en la que vivimos, dijo: en todo caso, la verdad no cambia nada. Entonces, si has destruido los marcos de credibilidad pública en los cuales es posible discernir la verdad de la mentira y además confiesas de manera cínica que la verdad no cambia nada, pues estamos en un mundo muy expuesto a los bulos y a los fakes. Porque es como si hubiésemos cambiado las reglas del juego, ¿no? Un poco. Ya no las mínimas reglas, ¿no? De qué es verdad, qué no es verdad, lo que dices tú, ¿no? No puedes salir un político y decir la verdad no importa y lo aceptamos, o al final se acaba imponiendo de que no es tan grave. Estamos ya pervirtiendo un poco las reglas del juego democrático, sí, que nos sirven a todos un poco para saber ya no el bien y el mal, que sería un concepto, como hemos comentado a veces, religioso, sino lo que es correcto y lo que no, ¿no? Yo creo que, con el permiso de Judith, creo que hemos cambiado esas reglas del juego y lo peor es que estamos normalizándolas. Y a mí me ha parecido algo muy interesante, comentaba Santi, hacía alusión a una fecha, al 2003, como uno de los posibles puntos en los que podemos identificar esa normalización de los bulos, que posiblemente antes también lo hayamos tenido, pero a medida que los medios de comunicación se han transformado, estos también se han amplificado, y justamente entre 2003 y 2005, si lo recordáis, tienen lugar determinadas cumbres promovidas por la UNESCO y por la ONU para debatir sobre lo que entonces se llamaba sociedad de la información, y eran debates en torno a Internet en los que participaban distintos agentes de la empresas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, representantes de la sociedad civil. Hubo encuentros que aparentaban al menos pensar qué queremos que sea Internet. Y era justo en ese momento en el que se empezaba Internet ya estaba en las casas de muchas personas a nivel planetario, pero la socialización de Internet, que comienza con el nuevo siglo, comienza también con una serie de debates que a veces a mí me hacen pensar si no hay si ante la aquiescencia de los gobiernos, de la ciudadanía, se cedió el poder superlativo a las empresas, al poder tecnológico económico, para territorializar Internet, llamémoslo así, y para crear esas reglas del juego. Esto que comentaba Judith antes sabemos que hay una premeditación cuando hablamos del poder adictivo de las redes sociales, pero sabemos también que se ha naturalizado como el espacio público de muchas personas y como esa vía de comunicación, ese mundo paralelo distinto a la prensa, a la radio, que personas de otras generaciones entendemos que son vías de acceso a la información. Pero claro, ese mundo que es el que tienen como referencia las generaciones de entre los... quisiera decir desde los 15 o 16, pero casi desde los 10, 11 años, personas que acceden al mundo a través no ya de la información que se da del mundo, sino de determinadas personas que han conseguido un grandísimo protagonismo como sujetos marca, creando de su crítica a la impostura, porque se ha aprovechado para ver que todo lo que tiene que ver con una normalización, una regularización, es como excedentario en impostura, como que hay
hay mucha apariencia. Y una seña de identidad de estas grandes voces que promueven la desinformación, si lo observamos, es el presumir ser ellos mismos. Todos sus discursos están llenos de expresiones en las que casi se desvisten de clichés y sueltan lo que les pasa por la cabeza, dándoles exactamente igual las consecuencias, porque las consecuencias para ellos es que mientras haya viralidad, mientras esa información o esa desinformación se mueve, es positivo para ellos porque se va a hablar mal de ellos, o sea, se va a hablar de ellos, que es lo que les interesa. Judith, citando a los clásicos, San Agustín decía que nadie quiere ser engañado, pero yo no sé si hemos llegado a un punto en que hay gente, o colectivamente, que podemos vivir sin verdad, o que incluso a veces como que es más cómodo ignorar la realidad, ¿no? De, bueno, pues no me interesa, bueno, no es exactamente así, pues me da igual, ¿no? Tú estás en un centro donde intentáis dar instrumentos a la gente para aprender a alfabetizar, ¿no? Hacerse las preguntas correctas, pero ¿crees que hay algo de eso? De, no me interesa, da igual, aunque no sea exactamente así, prefiero casi ni saberlo. Yo creo que, bueno, me parece una súper pregunta. Creo que estamos en un momento un poco contradictorio. No sé si se oye. ¿La oís? ¿No? ¿Sí? No, hola. Creo. ¿Hola? ¿Ahora? ¿Se oye? Perdona, es que, perdona. Yo te oigo, pero estoy al Estamos lado. muy cerquita, ¿no? ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. No, decía que creo que estamos viviendo un momento un poco contradictorio porque probablemente en el momento de la historia en la que el conocimiento está más accesible, ¿no? Y si algo define el mundo actual es la revolución del conocimiento, la revolución de la ciencia, ¿no? La capacidad de generar conocimiento a todos los niveles, ¿no? Y la capacidad a priori de acceder a este conocimiento en un momento en el que necesitamos más que nunca dar sentido al mundo, ¿no? Y a pesar de ello no encontramos sentido al mundo porque realmente estamos viviendo un cambio de época muy, muy trascendental, ¿no? Por las múltiples cuestiones que han ido ya surgiendo, el cambio climático, la transformación tecnológica y científica que genera muchísima fascinación y muchísima esperanza, pero también muchísimos miedos, ¿no? La transformación del capitalismo, ¿no? Hay cantidad de elementos, ¿no? que generan una percepción de incertidumbre respecto al futuro, ¿no? Y ante esta incertidumbre, en un momento en el que tendríamos a priori que saber o que tener los instrumentos para responder, es tal la complejidad que es verdad que muchas veces hay la gente se retira, ¿no? De decir, bueno, es tan difícil o quizás no quiero saber, es tan incierto el mundo que viene que ya lo abordaré cuando llegue, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? O en el caso del cambio climático, me parecen ámbitos en los que esto es muy, muy evidente, ¿no? Tenemos el conocimiento, sabemos lo que tendríamos que hacer y a pesar de esto no se toman las decisiones políticas necesarias para abordar esto, ¿no? Entonces, la ciudadanía también es, ¿no? Es tan abrumadora la situación que, bueno, pues a veces quizás sí que se retira un poco de decir, bueno, pues cuando llegue ya lo abordaré, porque pues yo creo que hay una responsabilidad pública de la gente que tenemos capacidad de incidir en el debate público, de abordar estas cuestiones y pongo de ejemplo otra vez el cambio climático, ya no hacer más diagnósticos, ya no retratar otra vez el apocalipsis que está por llegar, sino aportar fórmulas alternativas de habitar el planeta, por ejemplo, ¿no? o otras cosmovisiones que nos permitan abordar los cambios sistémicos que son necesarios de implementar, ¿no? Santi, ¿podemos vivir sin verdad? ¿Es más cómodo? No sé, es interesante preguntarse hasta qué punto, qué tipo de relación mantenemos con la verdad como comunidades. Por ejemplo, yo creo que en estos momentos lo que hay, no solamente en España, sino un poco en todo el mundo, es un cansancio general de la democracia. La democracia se identifica con hipocresía. Y la batalla contra la hipocresía, en principio, parece una batalla por la verdad, ¿no? El hipócrita es aquel que oculta verdades que no quiere exponer en público. Al mismo tiempo hay que decir la verdad. Y es que las democracias son intrínsecamente hipócritas y deben ser hipócritas, ¿no? Hay como un velo de ignorancia compartido, decidido en un pacto tácito, en virtud del cual pues aceptamos que nuestro mundo va a ser regido por ficciones. La presunción de inocencia es una ficción.
la división de poderes es una ficción. Todas las formalidades democráticas son ficciones que hasta el punto implican contenidos que sin esas formalidades no habría democracia. ¿Qué vemos ahora frente a esa hipocresía que ha perdido prestigio, que ha perdido aura y en la que cada vez cree menos gente? Que hay como una extraña, y lo citabas tú también ahora, Remedios, una reivindicación desvergonzada de una verdad que nadie se atreve a decir, ¿no? Esto a lo largo de la historia ha ocurrido muchas veces. Cuando un señor bajito se sube a un púlpito con bigote y dice: voy a deciros, alemanes, lo que todos pensáis y no os atrevéis a decir, es decir, contra la hipocresía, pues bueno, ese es el umbral del nazismo, del fascismo, de las ultraderechas, y a veces también por la izquierda, ¿no? Pues vamos a decir verdades como puños frente a toda esta hipocresía de las instituciones y demás. Y claro, esas verdades contra la hipocresía democrática, pues resulta que no son verdades, son bulos, son fakes, son mentiras abiertas que sirven para movilizar a mucha gente y que en todo caso se fundamentan en lo que es, a mi juicio, lo contrario de la hipocresía, que sin duda no es una virtud, pero que es mucho más peligroso y sin duda es un vicio, que es el cinismo, ¿eh? Vamos a decir abiertamente las cosas como son, y eso quiere decir que los ancianos se van a morir en el hospital porque son muy viejos y entonces da igual. Los derechos humanos, eso solo importan a un montón de locos izquierdistas woke que quieren además dar un golpe de Estado LGTBI para apoderarse de las riendas que deben llevar los hombres. Y entonces te encuentras con que hay una reivindicación de la verdad, de esta verdad que sería como puños en la cara, que es todo lo contrario de la verdad, pero que de alguna manera se asienta en la denuncia de una hipocresía que ha perdido la democracia, que ha perdido capacidad de convicción. Y un cierto egoísmo, ¿no? Porque era cuando decías el ejemplo de los ancianos que se mueren en la pandemia o sin pandemia. Bueno, pero si no es mi anciano, si no es mi abuelo, si no es mi padre, bueno, pues yo me tomo la caña, ¿no? O el problema de la vivienda. Bueno, como yo tengo piso, como yo lo tengo resuelto, pues oye, si puedo especular con el piso y alquilarlo, pues no pasa nada porque, en fin, ya otro pondrá el piso más barato. Entonces, también no sé si tiene vinculación con este individualismo llevado a un extremo que nos corrompe casi como sociedad. ¿Tengo que ser yo? No, sí, claro, es evidente porque creo que ha habido una revolución antropológica neoliberal en virtud de la cual hemos acabado por confundir individualidad e individualismo. Allí donde hay individualismo no hay individualidad realmente. O sea, lo que han hecho el capitalismo y los formatos tecnológicos ha sido, lo cuenta muy bien Bernard Stiegler, ha sido más bien interrumpir todos los procesos de individuación que pasaban a través de los vínculos comunitarios con los otros. Uno es individuo en la polis, pero si no hay polis no hay individuo. Y el individualismo sin polis es un individualismo tecnologizado en el cual se puede hablar, como yo he hecho algunas veces, parafraseando un título famoso de Walter Benjamin, del ego en la época de su reproductibilidad técnica. Entonces, individualismo quiere decir mónadas aisladas las unas de las otras, cada una de las cuales reproduce en su interior exactamente el mismo mundo y que, por supuesto, pues son inevitablemente cínicas por lo que tú dices. Al final, ¿puedo aceptar la verdad del cambio climático? Si no me afecta, ¿puedo aceptar la verdad de la pandemia? Si no es mi padre el que se muere. ¿Puedo aceptar en consecuencia la destrucción masiva del capitalismo y de la injusticia? Pues si eso no afecta a mi cuenta corriente, lo acepto todo. Y si finalmente no estoy del lado bueno de la historia, pues llega un señor como Yadós a convencerme de que haciendo unas flexiones pues puedo acabar siendo un millonario como él y no un loser como somos casi todos. Nos quedan 5 minutos, unas
una ronda muy breve, 2 minutos cada uno y cerramos. Remedios, en tu último libro analizas cómo el trabajo intelectual está dejando paso, dices, a la obediencia. ¿Crees que uno de los problemas es que cada vez nos hacemos menos preguntas y al hacernos menos preguntas no necesitamos buscar muchas respuestas? Creo que las preguntas y las respuestas vienen ya dadas y por tanto es muy difícil una autonomía que favorezca ese pensamiento crítico y ese pensamiento reflexivo que yo creo que serían, si no las herramientas, dos de las posibles herramientas para enfrentar esta situación de la que estamos hablando. Cuando una persona se hace preguntas, es capaz de pasar de esta idea del yo soy al yo creo. Es decir, da lugar a la duda y da lugar a una cierta motivación para ver las cosas desde otro punto de vista, que es el primer paso para indagar en que aquello que está escuchando o viendo tiene una base de verdad. Sin embargo, las condiciones se han visto torpedeadas, se están viendo torpedeadas en el contexto digital, en el que no se favorece ese tiempo para pensar, que a mi modo de ver es el tiempo básico para posicionarte, para enfrentando un malestar necesario, que yo creo que habría que hablar de un malestar bueno, que es el malestar de la conciencia, y quizá en algún momento Santi hablaba de hacer excitante la verdad, y creo que podría pasar justamente por esto, por evitar... normalmente no nos comprometemos con el pensamiento, lo consideramos más complicado porque conlleva tiempo y conlleva esfuerzo, requiere un tiempo de atención. Y tenemos otros instrumentos a nuestro alcance, de los que hablo cuando me refiero a esa inercia que nos lleva a ser más obedientes, porque tenemos botones y pastillas que nos resuelven fácilmente todo aquello que nos perturba. Es como si esta sociedad digitalizada esquivara el pensamiento por esa inercia a hacer las cosas más rápido y por ese miedo que le provoca el exceso de luz. Con esta idea termino. Yo creo que una característica también de este contexto de desinformación y posverdad que vivimos viene dada no ya por el exceso de sombras, sino por el exceso de luz. Todo está tan sumamente iluminado que esa diversidad, esa multiplicidad de luces dificulta la sombra, que aquí es metáfora del pensamiento y de la pregunta. Judith, herramientas para buscar, no sé si encontrarla, pero para buscar la verdad. Yo creo que pasa por reforzar todos los espacios de mediación, que son los espacios que realmente están en crisis, ¿no? Yo creo que ahora nos preocupa la verdad particularmente porque se han derrumbado muchísimos pilares, ¿no? que sostenían la articulación de la sociedad civil. Y para mí, o sea, una fórmula es reforzar todos esos espacios de mediación que tienen que ver con el conocimiento, ¿no? Por eso nosotros hacemos este esfuerzo de vínculo entre cultura y educación, porque pensamos que la educación no es responsabilidad exclusiva de la escuela, por ejemplo, ¿no? Y que es importantísimo que cultura y educación trabajen de la mano para generar horizontes de futuro un poco alternativos, ¿no? Yo creo que pasa realmente por movilizar y por no ir a remolque de todos estos discursos distópicos de negación del futuro, ¿no? de apelación a un pasado glorioso que en realidad nunca existió, ¿no? Sino que realmente pasa por desviarnos, ¿no? Y yo creo que el problema que tenemos ahora es que realmente el discurso público va a remolque, ¿no? de lo que van diciendo los de los bulos, ¿no? Todos estos movimientos reaccionarios que se aprovechan de esta sensación de decadencia de la democracia, de desconfianza en la democracia, ¿no? Las elecciones francesas de mañana, ¿no? Hay un 80% de los franceses que consideran que hay un declive absoluto de la democracia en Francia, por ejemplo, ¿no? O en España hay un 60% de los jóvenes entre 18 y 25 años que piensan que la democracia es totalmente prescindible, ¿no? Entonces yo creo que es intentar generar una utopía movilizadora alternativa.
que este concepto es, ¿no?, esta utopía movilizadora. Tus instrumentos, tus herramientas, Santi, acabamos contigo. A ver, yo ya sabes a lo que me dedico a escribir, y yo lo que creo es que en estos momentos la única manera de hacer excitante la verdad es que sea bella. Yo creo que la belleza es uno de esos instrumentos que a menudo olvidamos desde la izquierda o desde así posiciones emancipatorias. No hay verdad si no hay belleza, y que la belleza sigue siendo deseable y engancha. Y a mí solo me vienen ganas de discutir con alguien con el que no estoy de acuerdo si me lo está contando bien, si me lo está contando de una manera que de alguna forma me seduce. En consecuencia, creo que el debate, porque es necesario el debate, porque es necesario intentar volver a convencer a los otros allí donde nos hemos quedado aislados en nichos estancos, sin ninguna relación. A mí lo único que se me ocurre es que en efecto no olvidemos, los que nos dedicamos a escribir, que lo que escribimos, si quiere ser convincente, tiene que ser bello. Pues me parece muy interesante, hacer bello y atractivo lo que a veces a priori no lo parece, ¿no? Os agradezco muchísimo a los tres que hayáis estado hoy con nosotros y que nos ayudéis a través de vuestros textos, de vuestro trabajo también, a pensar y a buscar esas herramientas, a hacernos las preguntas correctas, aunque a veces las respuestas o no nos gusten o no las encontremos, que todo puede ser. Muchas gracias y os esperamos en próximas ediciones. Qué maravilla, un aplauso para los filósofos, las filósofas. Y un aplauso, por favor, también para la compañera de la lengua de los signos, que estoy descubriendo el nombre. Un aplauso para la compañera. Aplaudan, por favor, a la compañera de la lengua de que ahora no sale, pero